Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario, diga conmigo, necesario. ¿Qué le era? Necesario. Pasar por Samaria. Si usted está apuntando, puede apuntar la palabra necesario. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Diga conmigo, agua. Los que están apuntando pueden escribir agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Qué habían ido a hacer sus discípulos? La mujer le responde y le dice, como tú siendo judío me pides a mí de beber, porque soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Ya lo tienen? Respondió a Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿qué vamos a escribir aquí? No, vamos a escribir conocer. Muchas veces nos fundamentamos en la palabra don, pero nunca nos fundamentamos en esta palabra que le dice si conociera. Es una condicionante la palabra sí para que acontezca algo. Si tú vienes, yo te regalo esto. Eso se llama un sí condicional. Eso se lo enseñaron a uno en la escuela. Sí, entonces, sí y solo sí. Este sí es un sí condicional. Vamos a hablar de esto más adelante. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo no voy a dejar hasta ahí la lectura, pero yo voy a tratar todo lo que tiene que ver el tema de la mujer samaritana. Amén. O sea que cuando yo le dé algunos versículos o algo así, pues inmediatamente usted se puede ir hacia allá. Incline su rostro un momento. Espíritu Santo, necesitamos que la llama de la evangelización se encienda en los corazones. Es de la única manera que vamos a atraer a los nuestros a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense, cuando hablamos acerca de evangelismo, hay muchas cosas que hablar, hay muchos métodos. Por ejemplo, cuando el pastor Sayá hablaba mucho, todo lo que habló, fue tremendo y de verdad tienen unas connotaciones maravillosas y para mi vida. Todo lo que el pastor habló, tremendo, o sea, tienen connotaciones tremendas en nuestras vidas. Y si usted busca más personas que le hablen acerca del evangelismo, va a encontrar personas que van a traerle revelaciones tremendas acerca del evangelismo. Indiscutiblemente el evangelismo hoy en día es uno de los temas más hablado, aunque usted menos lo piense. Pero de lo que más se habla hoy en día es de evangelizar. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos lo que las personas están haciendo allá afuera hasta que yo no me involucre en ello. Si usted, por ejemplo, no se involucra en algo, usted no sabe qué tanto auge tiene ese algo. Usted tiene que involucrarse en ese algo para saber, en realidad, qué tanto ha crecido ese algo en el lugar donde usted está. Entonces, cuando estuve leyendo aquí acerca de estos versículos, me llama mucho la atención de que hay un punto importante dentro del evangelismo que nosotros debemos conocer. Y fue lo que le pasó a la mujer samaritana. Y es a lo que le llamamos el segundo principio de la doctrina del cristianismo, que es la conversión.
Diga conmigo conversión. Primero nos arrepentimos y luego nos convertimos. La Biblia dice así que arrepentidos y convertidos. La palabra arrepentirse, la mayoría de las personas que están aquí ya se arrepintieron y ya saben qué es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse es sentir dolor por algo que usted hace y dejarlo de hacer. Eso es arrepentirse. Ahora, arrepentirse no es solamente el usted dejar de hacer algo y ya solamente. Hay otra partecita más que las personas no saben, y es darle la espalda a eso que usted hacía antes. Porque si usted deja de hacerlo y se queda mirando lo que usted hacía, ¿qué usted va a hacer? Entonces, cuando usted quiere entrar a otro enfoque de Dios, usted tiene que desenfocarse de lo que usted hacía. ¿Se da cuenta? Lo que estaba diciendo el pastor Saín, que era lo que estaba diciendo de Pedro. Pedro tenía una disyuntiva en su vida. Él había negado al Señor, pero déjeme explicarle algo. ¿Usted sabía que Pedro había negado al Señor en un momento que a él nunca se le iba a olvidar? ¿Usted sabe cuándo fue que Pedro negó al Señor? Cuando amaneció. Cuando el gallo cantó para amanecer. Lo que estaba diciendo que cada vez que amaneciera, Pedro se iba a acordar de que había negado al Señor. ¿Se da cuenta? Hay cosas que pasan en nuestras vidas, que pasan en momentos que cada vez que tú pasas por ahí, te viene a tu corazón esa situación. Ahora, Pedro tenía dos cosas que hacer. Cuando el Señor se le apareció a ellos, según la lectura que se hizo, que ellos estaban pescando. ¿Verdad que sí? A la misma hora que Pedro nega al Señor, se le aparece. Entonces, el Señor lo perdona y le demuestra que lo perdona ¿a qué hora? A la misma hora que él lo negó. Entonces Pedro estaba en la disyuntiva. Cada vez que el gallo cantara, o Pedro tenía que pensar en el pecado que él había cometido, o en la maravillosa gracia que Jesús le había mostrado. Gloria a Dios. Normalmente nosotros como humanos nos inclinamos a sentirnos culpables y no a la gracia perdonadora de Dios. Entonces Pedro iba a vivir toda la vida en esa disyuntiva. ¿Y en quién usted cree que Pedro se apoyó? Cuando sonaba el gallo, ¿qué se acordaba Pedro? ¿Que había negado al Señor o que él lo había perdonado? De la única manera que Pedro pudo desenfocarse de volver a pescar fue cuando se desenfocó de que había negado al Señor. ¿Me está entendiendo? Lo que yo le estoy diciendo es que cuando yo me arrepiento, para yo poderme enfocar al evangelismo, yo tengo que desenfocarme de lo que ya Dios me perdonó y de lo que ya yo dejé. Eso es lo que se llama arrepentimiento. Entonces yo le doy la espalda a eso. Eso se llama cambiar de enfoque, para los que están apuntando. Para yo entrar al proceso de evangelismo, yo tengo que cambiar de enfoque o de perspectiva. Mientras yo tenga la perspectiva que siempre he tenido de antes, nunca voy a entrar al otro nivel que yo necesito entrar para predicar y evangelizar a otros. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Excelente. Ahora bien, entra entonces el proceso de la conversión. Yo le estoy dando puntos básicos. El proceso de la conversión es el proceso que a mucha gente no le gusta. Porque arrepentirse, la gente se lo encuentra difícil, pero arrepentirse es fácil. Porque arrepentirse usted solamente tiene que pasar y repetir la oración, y hoy se lo están haciendo más fácil. Hoy le dicen, el que quiera aceptar al Señor y está ahí sentado, que repita conmigo. Y no tiene que pasar al frente. Y hasta el nombre se lo cogen allá mismo, va la gente y se lo apunta. Ahora, cuando entra el proceso de conversión, es donde entra el proceso de evangelismo. ¿Cómo así? Fíjense en esto. Yo le voy a hablar de esto. Cuando yo me enfoco
Recuerden que yo vengo caminando una vida donde voy haciendo y afectando personas en mi vida. Se cree que la persona, por más tímida que sea, en toda su vida puede afectar hasta 30,000 personas. Por más tímida que sea una persona, en toda su vida, cuando se muera, en todo lo que vivió, por más tímido que sea, afectó por lo menos a 30,000 personas. Imagínense una persona que le guste brincar mucho, que le guste andar mucho, que le guste entrar mucho a Facebook, que le guste... ¿Cuánta gente no pasan por tu vida? Ahora, cuando yo viví una vida desordenada y cuando viví una vida sin Dios y cuando viví una vida desenfocada de Dios, yo pude hacerle mucho daño a muchas de esas personas que yo le falté o que yo afecté, perdón. ¿Usted sabe qué hay que hacer? La conversión se trata de devolverse. A la gente no le gusta devolverse. A la gente le gusta seguir desde donde se arrepintió para adelante. Y el error más grande que cometemos es permitir que la gente, cuando se arrepiente, inmediatamente continúe hacia adelante sin nosotros decirle, primero tiene que devolverte. Y usted diría, ¿cómo así? Usted tiene que tratar de lo más que usted pueda restaurar a todo el que usted dañó. Yo no voy a salir a conquistar al que no conozco hasta que yo no aprenda a conquistar al que conozco. Si me está entendiendo, dígame amén. Amén. Es bueno, mire qué bueno es esto. Yo conozco a la hermana. Cuando yo era inconverso, yo ofendí a la hermana. Yo me arrepiento, pero como yo la ofendí, no le quiero pedir perdón. Yo le predico a ella porque ella yo no la conozco y ella no me conoce a mí. Somos el Centro Evangelístico Vida Nueva. Si está cerca del área de Patterson, puede visitarnos en el 40 Cedar Street, Patterson, New Jersey. Nuestros horarios de servicio son domingo 11 de la mañana y miércoles 8 de la noche. Te esperamos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando el Señor fue a la casa de Zaqueo, el hombre pequeñito, ¿usted sabe qué hizo Zaqueo cuando se encontró con Jesús? Él dijo, la mitad de mis bienes se la voy a dar y a lo que he defraudado le devolveré 3 veces. 4 veces más. Cuadruplicado. ¿Qué estaba haciendo él? Restaurando lo que había dañado. Eso se llama conversión. Eso se llama devolverse. O sea, para nosotros entrar al principio del evangelismo, nosotros primero tenemos que entrar al proceso de conversión. Lo que quiere decir que hay mucha gente en las iglesias que están arrepentidas pero no están convertidos. Perdón que se lo esté diciendo. Se lo voy a explicar por qué. La mujer samaritana iba a buscar agua. Muy bien, ahí está mucho mejor. Lo que pasa es que yo voceo mucho. Yo vi que los hermanos así, bien suaves. Yo como que me emociono. Y la mujer samaritana, Jesús dice en la Biblia que estaba predicando, pero estaban diciendo como que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan. Y usted sabe que Jesús no quería problema, en realidad, no con Juan, porque Juan sabía la misión que le había llegado, sino que Jesús no podía ahora mismo involucrarse en estos tipos de problemas, porque Jesús estaba en realidad enfocado en atraer personas a su reino. Entonces Jesús lo que hace es que se mueve, pero dice la Biblia que mientras Jesús iba al lugar donde iba, que era Samaria, le era necesario, o sea, él tenía que pasar por Samaria. La palabra le era necesario es la misma palabra que se utiliza para cuando tú tienes una necesidad de cualquier tipo. No era
específicamente que el camino se lo estaba diciendo. Era que había una necesidad apremiante y Jesús tenía que ir a resolver esa necesidad. Ahora mire esto. Cuando Jesús va al lugar, era como la hora sexta. La hora sexta en el calendario judío viene siendo las 12 del día. Era la hora más caliente, diga conmigo, la hora más caliente. En la hora más caliente era que esta mujer iba a buscar agua porque nadie iba a esa hora a buscar agua. ¿Se sabe por qué? Porque la mujer era muy bien conocida. La mujer era muy bien conocida. La mujer había afectado a muchos. Hello. Había afectado a muchos. Como había afectado a muchos, ella utilizaba la hora donde nadie iba. ¿Para qué? Para esconderse. Para buscar agua y para esconderse de que las otras mujeres, pero no solamente que no la vieran. Yo le voy a explicar por qué. Que no la majaran. ¿Por qué razón? Porque esta mujer, cuando llega a buscar agua, se encuentra con que hay un hombre ahí. Y yo no sé si usted puede captar la visión de Jesús. ¿Por qué los discípulos no estuvieron ahí en ese momento? La Biblia dice porque fueron a comprar algo de comer, pero cuando le trajeron la comida a Jesús, Jesús le dijo que quería comida. Había un propósito de Dios. La mujer tenía problemas con los hombres y para Jesús resolverle el problema, ella tenía que encontrarse con un hombre. Y se encontró con un hombre. Pero ¿qué hombre? Ella pensaba que quizá era otro más. Ella pensaba que quizá era otro que yo voy a conseguirme para dejar el que esté, porque ya tenía uno en la casa. Y Jesús le comienza la conversación con algo sencillo. Dame de beber. ¿Qué le dice Jesús? La pregunta sería, si Jesús le dice dame de beber, ¿para qué Jesús le dice dame de beber? ¿Porque necesitaba agua o porque quería entrarle una conversación a la mujer? Simplemente Jesús lo que quería era darle una conversación. Y la mujer, Jesús, con esta palabra, lo primero que hace es que le revela cuál es su problema. Primero tenía un problema de enemistad. Diga conmigo enemistad. Hay gente que tiene problemas de enemistad y no lo saben. Y Jesús le descubre un problema de enemistad solamente diciéndole que le dé agua. Ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber cuando nosotros no nos tratamos entre sí? Excúsame, pero quien se humilló a pedir agua fue el judío. Se supone que si tú no hubieras tenido problema de enemistad, le das agua aunque sea judío. No te está obligando, te está pidiendo agua. Entonces Jesús le dice, si tú supieras quién es que te pide agua, tú le pedirías a él. Me pregunto yo, es extraño, porque yo pongo el ejemplo de que si tú tienes, por ejemplo, $20, o yo quiero $20, y yo le digo a la hermana Jordi, ¿verdad? Yorkis, ¿te ve? Yorki. Jordalina, es que ustedes... A Jordalina yo le digo, Jordalina, dame $20. ¿Y por qué yo te tengo que dar $20 a ti? Yo le digo, si tú supieras quién es que te está pidiendo $20, tú le pedirías a él y él te daría. ¿Verdad que es como ilógico? Porque si yo te estoy pidiendo $20, ¿cómo yo te estoy ahora diciendo a ti que que yo te puedo dar a ti de lo que yo te estoy pidiendo? Se supone que yo no tengo lo que te estoy pidiendo. Ahora, Jesús lo que quiere traer es una confrontación con la mujer. ¿Cuál es la confrontación que Jesús quiere traer con la mujer? Hablamos de
necesidad. Ahora vamos a hablar de qué? De agua. La confrontación era de que ella iba a buscar agua cada momento y Jesús quería confrontarla de que su necesidad no se iba a llenar con algo que ella buscara siempre o lo cambiara siempre o que cuando se le gastara lo volviera a buscar. ¿Qué era lo que cuando se gastaba ella volvía a buscar? Entonces había un problema interno en su corazón que cada vez que ella se le gastaba ese deseo iba y buscaba otro. ¿Cuál es el problema? Cuando Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Y ella le dice, yo siempre me encuentro eso extraño porque ella le dice, no tengo marido. Un hombre solo, me imagino Jesús elegantón. Esa mujer dice, ay papá, se fue a pedazo el que está en la casa. Y entonces Jesús la confronta y le dice, bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Yo supongo que los 5 anteriores eran de ella porque le dice 5 maridos. Pero el que tenía en ese momento se lo había quitado a otra. ¿Por qué usted cree que ella no iba a la hora que iban las otras mujeres? Porque ella le había quitado marido muchísimas de esas. Y se aparece una como la de la pistola y el caballo. No hay para nadie. Y cuando Jesús le dice así, diga conmigo confrontación. Diga conmigo encuentro. Para yo poder entrar al proceso de evangelismo, yo debo entrar al lugar de cambio. Yo no puedo evangelizar si mi vida no entra en un proceso de cambio. Cuando yo evangelizo con mi cambio. Oiga esto, por favor. Usted tiene que entrar a un proceso de decisión. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 33, versículo 19, nos vamos a encontrar ahí qué pasó en ese mismo lugar. ¿Usted sabe qué pasó en ese mismo lugar? En ese mismo lugar fue que Jacob, en el capítulo antes, había tenido una visión y había peleado con el ángel por la bendición. Y Jacob se encontró con su hermano Esaú. ¿Para qué lo estaba buscando Esaú? Para matarlo. Sin embargo, cuando ellos se encontraron, ¿qué hicieron? Se abrazaron y lloraron. Lo que me está diciendo que cuando yo llego a este lugar lo que significa es el lugar de reconciliación con mi pasado. Ay, 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 ay. ¿Con qué? ¿Con mí? ¿Con el daño? ¿Usted cree que Jacob no le hizo daño a su hermano? Lo engañó desde el principio, mire, desde la barriga lo engañó. Porque cuando salió, lo salió agarrándole el talón. Y después lo engañó y le compró la primogenitura, oiga, por un plato de potaje, de sopa, de guiso. Porque el muchacho tenía hambre. Pero no solamente eso, cuando lo iban a bendecir, se vistió como él, se puso la ropa de él y se puso cuero de oveja para que sintieran que era velludo y el padre le diera la bendición. ¿Qué me está diciendo eso a mí? Tú tienes un pasado, pero usted sabe dónde se resolvió ese pasado. En Siquén, diga conmigo, para yo evangelizar, tengo que llegar a Siquén. Oiga, hasta que yo no reconcilie mi pasado, cuando yo le vaya a predicar a los que no conozco, no va a haber resultado. Hasta que yo no reconcilie mi pasado, no voy a tener resultado predicándole a los que no conozco. Pero ahí pasó algo más. Si usted se va al libro de Josué, capítulo 24, versículo 32.
fue cuando Josué iba a morir y Josué reunió a todo el pueblo y le recordó a todo el pueblo todo lo que Dios había hecho por ellos. Si conocieras el don de Dios y quién es que te pide, para yo poder entrar a un proceso de evangelismo dinámico, yo debo conocer lo que he recibido. Amén. Se lo voy a repetir otra vez. Para yo entrar al proceso de un evangelismo dinámico, yo tengo que conocer lo que he recibido. Yo tengo que aprender a identificar lo que Dios ha hecho en mi vida. Hay gente que usted le pregunta a la iglesia, ¿qué Dios ha hecho en tu vida? Me salvó. Señores, hay gente que tenían una depresión que lo estaba matando y Dios se la quitó. Hay gente que no podían vivir si no era así, tomando allá afuera y Dios se lo quitó. Hay gente que no podían estar si no era chismeando y murmurando y Dios se lo quitó. Hasta que yo no aprenda a identificar, oiga, la salvación es lo que Dios me da, pero hay algo que yo tengo que aprender a identificar que trae cambio a mi vida. ¿Cómo así? Cuando yo aprendo a identificar el cambio que Dios hizo en mí, entonces yo aprendo a evangelizar. Yo no tengo que saber Biblia para evangelizar. Yo tengo que saber qué fue lo que Dios hizo en mi vida. Amén. Yo caminaba cojo. Y desde que vi al Señor y me encontré con Él, mira, estoy derechito. ¿Usted sabe qué manera de evangelizar es esa? Que donde quiera que lo conocían a usted como cojo, eso tienen que ir a ver qué fue lo que pasó. Amén. Si me está entendiendo, me dice amén. Amén. Ahora, cuando el Señor le dice eso, 5 maridos y el que tiene no es tuyo, le diré, si yo hubiera estado ahí y es a mí que me lo dice, yo le diría como dicen en Santo Domingo, me parece que tú eres brujo. Pero en aquel tiempo, ellos creían en los profetas y dicen, me parece que tú eres profeta. Diga conmigo, profeta. La palabra profética es la palabra que me confronta. Se lo voy a explicar de otra manera. Hay gente que se sabe en la Biblia más que nosotros y no son confrontados por la palabra. Hay gente que usted le predica y ellos le dicen más versículos bíblicos que lo que usted le pueda decir. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está cuando la palabra ha hecho una transformación en mi vida. Amén. Es de la única manera que la palabra se vuelve viva para yo dársela a otro. Amén. No sé si me está entendiendo. Amén. Yo puedo explicarle a ustedes lo que sea, pero si la palabra no se ha hecho viva en mí, y la palabra no ha hecho un cambio en mí, y la palabra no ha hecho una transformación en mí, yo no voy a tener resultados dándosela a otro. Amén. Wow. Cuando el Señor le dice esto, a mí me gusta algo que pasa aquí, pero después yo estoy tratando de hacer los tópicos en realidad que necesitamos para el evangelismo. Pero me gustó algo aquí, es que la mujer al principio le comienza a hablar de agua. Cuando el Señor lo confronta, entonces ella le comienza a hablar de adoración. Y le dice, nuestros padres dicen que en este monte se debe adorar y ustedes dicen que en Jerusalén. Primero estaba hablando de agua. ¿Por qué el Señor pone la tipificación del agua? Porque dice la Biblia que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior
¿Río de qué? ¿Río de qué? Y dice la Biblia que la palabra de Dios es como una fuente viva. Esto quiere decir que una fuente viva va dando agua siempre. Usted no necesita llenar la necesidad de otro lugar. Ahora mire esto, por favor. Cuando usted es confrontado con el Señor, cuando usted tiene un encuentro con el Señor, usted tiene que aprender a identificar. La palabra conocer es aprender a identificar. Yo tengo que identificar. Yo lo voy a poner aquí para los que están escribiendo. Identificar. Yo tengo que aprender a identificar. Identificar es conocer la identidad de lo que yo he recibido. Eso es lo que se llama identificar. Identificar es conocer la identidad. En otras palabras, cuando usted conoce la identidad, está conociendo la característica de lo que usted ha recibido. Cuando usted conoce la característica de lo que usted ha recibido, entonces usted puede manejarlo mejor. Si usted, por ejemplo, recibe un vehículo y no identifica cómo funciona el vehículo, usted no lo va a saber manejar de una manera correcta. Si me está entendiendo, dígame amén. Amén. La persona tiene que aprender a identificar lo que Dios ha hecho en su vida. Dios te ha salvado, pero la salvación conlleva un conglomerado de cosas que pasan en tu vida. Dios te salvó, pero salvó tu matrimonio, o quizás te quitó ese hombre que era un desgraciado. ¿Usted sabe lo que es un desgraciado? Uno que no tiene gracia. Dios te lo quitó. ¿Te transformó o no? ¿Te hizo un cambio o no? ¿Dónde estaba el cambio? Que cada vez que tú llegabas a tu casa, el vecino de al lado oía ¡pum! ¡pum! ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Que no sea como el amigo mío, ¿verdad? Que cuando él llegaba, se oían los golpes y todo, y él le decía, ¿eso es para qué repete? ¿Eso es para qué repete? Y cuando él salía en la mañana, el que salía abollado era él. Pero era para que la gente de afuera pensaban que no era él que le estaban dando, pero era él. Hey, ven acá como que se dieron duro, no le estoy hablando a ningún hombre, ¿verdad que no? Si me está entendiendo, dígame amén. Amén. Entonces, el Señor te quitó esa persona, o el Señor te puso una persona, o el Señor hizo un cambio en tu vida, o el Señor te restauró el trabajo, o el Señor te lo quitó por X o tal razón, o el Señor te hizo una sanidad, o el Señor transformó tu manera de actuar, o el Señor transformó tu manera de hablar, o el Señor transformó tu manera de comunicarte con los demás. Cuando tú identificas esto, entonces tú debes soltar el cántaro. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo cántaro. Para que lo entiendan ahí, cántaro. El cántaro dice que la mujer, ¿qué hizo? Cuando tuvo el encuentro y el confrontamiento, ¿qué hizo? Soltando. Entonces el versículo 28 del capítulo 4, la mujer dejó su cántaro y se fue ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde se fue? Ella soltó su cántaro. ¿De dónde? De donde tuvo el encuentro ¿con quién? Con Jesús. Déjame explicarte qué significa el cántaro. El cántaro significa nuestros esfuerzos para obtener algo que cambie nuestra vida. ¿Para qué ella utilizaba el cántaro? ¿Para sacar? ¿Para beber? ¿Para quitarse? Entonces quiere decir que el cántaro simboliza el esfuerzo que ella hacía para buscar agua todos los días. Pero entonces cuando tú tienes un encuentro con Jesús, ya tú tienes que dejar tus esfuerzos para ser feliz. Amén. ¿Cómo le puedo yo decirle a la gente que Cristo da felicidad cuando yo uso pastillas para que me sentirme relax? ¿Cómo le predico yo al doctor que me recete esa pastilla? Esa es una gente que yo estoy afectando. ¿Usted sabía eso?
Entonces, si yo le estoy bebiendo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tú me tienes que quitar esto. Yo tengo que tener un encuentro con Jesús para que se me quite esto. Amén. De la única manera que yo voy a poder predicarle a ese doctor y voy a poder predicarle a la demás gente que me ven, que yo voy a buscar pastillas, es cuando tú me las quites. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Procurar el qué. Un encuentro con Jesús para ser sano. Entonces, cuando yo recibo algo de Dios, eso es lo que me da a mí el fuego para yo poder decirle a otro. El cántaro no deja que el fuego de Dios salga.